Y aquí, gente de YouTube, estamos con el primer video de este nuevo año 2026 y por eso es que les traigo un videazo bien chévere de los mejores 10 addons para Minecraft Bedrock 1.21.131 en adelante. Recuerda que los links de todos los addons los vas a tener aquí abajo en la descripción en mi página web. Y recuerda activar las funciones experimentales para que los complementos te funcionen correctamente y sin ningún tipo de problema. Y ahora sí, ya por último, ya para poder comenzar el video, comenta la palabra hoja y serás saludado en el próximo videito. Así que bien, ahora sigamos con estos 10 addons que nos trae el 2026, muchachos. Empecemos con el puesto número 1. Y muy bien, en el puesto número 1 les traigo Dragon Evolution. Y bien, primero que nada, ¿qué es Dragon Evolution? Prácticamente este es un addon creado por About04 que va a transformar nuestro Minecraft Bedrock y lo va a acercar al anime de Dragon Ball. Su idea no solamente añadir pues una o dos cosas extra del addon, sino que agrega literalmente las razas, transformaciones, progresión de personaje y muchas otras cosas más. Primero que nada, apenas nosotros entremos al mundo, no nos va a dejar hacer absolutamente nada hasta que escojamos a nuestro personaje, lo diseñemos y hagamos todo a la perfección. ¿Cómo se hace esto? Como pueden ver, aquí tenemos unas cositas en el inventario que se llama técnicas, funciones y menú. Como puedes ver, el menú se pone como que te cubres y prácticamente con el menú es con lo que vamos a hacer nuestro personaje. Vamos a mantener presionada la pantalla o clic derecho en PC y prácticamente vas a abrir este apartado de aquí. Que como pueden ver dice selecciona tu raza. Y esto es lo primero que vamos a ver. Vamos a poder estar eligiendo varias razas de Dragon Ball, por ejemplo de Saiyajin, humano, Namekusein, demonio, androide, Majin Buu, y prácticamente cada una de estas razas va a tener sus propias fortalezas, va a tener sus propios atributos que van a hacer que cada personaje valga la pena. En este caso, como pueden ver, aquí tenemos selecciona tu raza. Tenemos por acá el que es Namekusein, como pueden ver. Tenemos por acá el de la raza de Freezer, que es como el demonio, creo que se llama, algo así por el estilo, no recuerdo muy bien. Acá tenemos la raza de Majin Buu, acá tenemos la raza del androide, creo que es. Acá tenemos la raza de humano y acá tenemos la raza de Super Saiyajin, o Saiyajin, perdón. Vamos a darle clic en simplemente OK. Como pueden ver, aquí te ponen los atributos de edad, constitución 15, speed 5, fuerza 18. Prácticamente vas a ver las estadísticas de cada raza. Ahora le das clic a seleccionar la raza. Ahora te pone un sistema de customización para poder crear tu personaje como tú quieras. En este caso puedes seleccionar el género. En este caso vamos a poder cambiar primero que nada el género a mujer, hombre. Como puedes ver, este es hombre, este es mujer. Como ves, el pelo es muy diferente. Entonces únicamente ponen acá hombres si son hombres, o si quieren ponerse mujer, pues se pueden mujer y ya está, ¿no? Simple y sencillamente. Luego tenemos el beard, que prácticamente va a ser el bigote. Como ven, ahí tengo un bigotito, acá tengo una barba, acá tengo, no tengo nada de pelo aquí. Y prácticamente aquí te puedes poner lo que tú quieras. En este caso yo no voy a poner absolutamente nada. También podemos cambiarnos el color de los ojos. También podemos cambiarnos el pelo, como puedes ver. Aquí tenemos otro pelo, aquí tenemos otro pelo más. Este es el de Trunks, me voy a dejar el de Trunks, que es el más parecido a mí. Y yo voy a poder cambiar también el color del pelo. Como puedes ver, puedo cambiarme azul, rojo, voy a ponerme negro. Y la skin también puedo cambiarla de color o ponerme simplemente mi skin predeterminada, que sería esta que está aquí. Le damos clic en confirmar y como puedes ver te pone acá una información, como modo historia. El mundo no sé qué, le das clic en siguiente y listo. Como puedes ver, ahora sí ya estamos con nuestro personaje creado y ahora sí vamos a poder estar haciendo absolutamente todo lo que es del addon, misiones y muchas otras cosas más. Ahora, el addon tiene un sistema de estadísticas como la fuerza, la energía o el ki, la destreza y muchas otras cosas más. Como pueden ver, me voy a meter aquí en el apartado que dice menú y aquí vamos a ver las estadísticas que tenemos para poder modificarlas. En este caso, como pueden ver, hay 4 iconos. El primero que nada es mis estadísticas normales. Como pueden ver, soy nivel 1 porque acabo de iniciar este mundo. Tengo 0 puntos de entrenamiento, soy raza Saiyajin, mi forma es base y soy neutral. Acá puedo mejorar mis atributos. Cada que yo mejoro mis estadísticas con puntos o con cosas, voy a tener más puntos TP, que prácticamente son puntos para mejorar mi estadística como la defensa, la velocidad, el ataque y todo esto más, ¿ok? Luego tenemos el apartado, el segundo icono, que básicamente va a ser las skills, las habilidades, y como pueden ver me pone, la siguiente transformación va a ser el Super Saiyajin y tengo que llegar hasta nivel 16. Entonces, si yo quiero desbloquear el Super Saiyajin, tengo que subir hasta el nivel 16 para poder desbloquearlo. Luego tenemos este icono de abajo, que prácticamente son las misiones. Aquí vamos a poder estar completando las misiones del modo historia del juego y del modo historia del addon. En este caso, como pueden ver, aquí tenemos la de la saga, que sería el modo historia del juego, del Dragon Ball. Y aquí tenemos del addon, como pueden ver dice, llega a la isla del cielo. Como pueden ver, habla con Corín y te va a dar tus recompensas por hablar con Corín.
Y bien, prácticamente tenemos otras cosas no tan interesantes, o tal vez sí muy interesantes para ustedes, que sería el outfit. Vamos a tener varias skins, bueno, para skins entre comillas, ¿no? Que es nada más como una armadura de ropa que nos va a hacer rolear de nuestro personaje favorito. Hay un montón de ropa como pueden ver. También tenemos las nuevas herramientas como las serían las de Evolution Sword, que sería el nuevo mineral. También tenemos unas espadas como la espada Z. También tenemos unas cositas para poder fusionarnos, la máscara del el Grampa de Gohan. Porque tenemos el radar de la esfera del dragón, que literalmente funciona. Como puedes ver, me dice que la esfera del dragón está allá enfrente. Ahí como pueden ver me dice, me marca que la esfera está en ese lado. Entonces vamos a poder estar encontrando las esferas del dragón con este addon, amigos. Con este addon vamos a poder estar encontrando las esferas del dragón. También tenemos, como puedes ver, otras cositas como lo sería esta cosa para mostrar la energía, bueno, el poder de las personas del addon. El poder de prácticamente las personas, así que si te pones este addon en un servidor, pues prácticamente vas a poder ver la energía o el poder que tienen esos jugadores. Y prácticamente, como les digo, tenemos más ropa. Me pongo por aquí en este cofre. Y como pueden ver, hay mucha más ropa. También las esferas del dragón. Que por cierto, vamos a poder estar invocando a Shenlong con las esferas del dragón. Si las pones todas juntas en un mismo lugar. Pam, 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 pam. Y le das clic. Genera Shenlong. Como puedes ver, acá está Shenlong. Ahora se ha puesto todo, mira, hacia abajo. Wow, todo la luna. Y prácticamente podemos hablar con él y le podemos pedir un deseo. En este caso yo quiero que me dé el Divine Key, diamante, fragmento de amatista, poder, que me dé un Evolution Crystal. Yo le puedo pedir aquí estas cosas que tenemos por este lado. Deseo ser otra raza como el Namekusein. Y prácticamente aquí le puedo pedir lo que yo quiera. En este caso le voy a pedir que me dé nada más y nada menos que Cristal Evolution. Se va. Como pueden ver, desaparece. Hago de día, ya no está Shenlong. Las esferas del dragón han desaparecido, las que puse. Y prácticamente me dio el Evolution Crystal, que fue lo que le pedí. Como puedes ver, ahora mismo estamos en la cámara del tiempo. Y aquí vamos a poder estar entrenando todo lo que nosotros queramos, sin que nadie nos moleste, sin que nadie nos esté molestando. Ahora voy a generar lo que es el dummy, que les mencioné hace rato del entrenamiento. Y genera, como pueden ver, este fantasmita con el cual voy a poder estar entrenando mis habilidades. En este caso voy a sacar las habilidades de creativo para que ustedes vean de qué es lo que hablo. Creo que como pueden ver ya aprendieron unas habilidades. Y por cierto, para poder desbloquear el Super Saiyajin Dios y el Super Saiyajin Dios normal y el Blue, prácticamente ocupan a poner el siguiente comando. Debe learn y ponen el Divine Key. Ocupan conseguir el Ki Divino. Activando el Ki Divino vamos a poder transformarnos en Super Saiyajin God. Como puedes ver por aquí en funciones. Aquí tenemos algunas cosas que desbloqueé, como lo sería el Kaioken, que desbloqueé. Tenemos por acá para volar, el Aura Boss y tenemos el Friendly Fist. Puedo activar el Aura Boss. Como puedes ver, el Aura Boss es únicamente para desprender aura, ¿sabes? Es para desprender aura. Y prácticamente vamos a poder transformarnos ahora, como puedes ver, en Super Saiyajin Dios, el Super Saiyajin Blue y el Super Saiyajin Blue Evolution, que va a ser una versión del mismo addon, ¿ok? Voy a desactivar el Aura Boss y voy a transformarme en lo que es el Super Saiyajin Blue Evolution, que va a ser una transformación especial del addon. En este caso me agacho, recargo la energía y ¡pum! Super Saiyajin Blue de el addon. Mira nada más esa caminata. Estamos desprendiendo únicamente aura con esta caminata. Dios mío. Y ahora aquí en el apartado de técnicas, pues he desbloqueado algunas técnicas. De hecho, muchas técnicas, si te lo digo. Y prácticamente, como puedes ver, al lado tengo unas cositas que prácticamente van a ser las técnicas que tengo. Si yo me agacho, voy a poder seleccionar las diferentes habilidades. Como puedes ver, estoy en el Kamehameha ahora mismo. Pero que supone que puedo cambiarla. Ahí está, mira, con clic derecho. No, si me agacho. Ah, si me agacho y clic. En este caso están en pantalla. En este caso ustedes están en móvil. Lo único que tienen que hacer es agacharse mientras presionan la pantalla. Y van a cambiar las habilidades que tenemos por ahí al lado puestas. En este caso tengo el Kaioken y tengo el Kamehameha. Entonces pongo el Kamehameha. Y prácticamente lo que vamos a hacer es dispararle a mi dummy. Vamos a recargar el Kamehameha. Kame. 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 ¡Ja! Y lo lanzamos. Pero no le pegamos. No le pegamos. No le pegamos. Y luego tenemos la Genkigama. A ver, Genkigama, quiero ponerte Genkigama, por favor. Genkigama. Ahí está. Tenemos la Genkigama, que literalmente, como pueden ver, la recargo ahí arribita. ¡Recárgate! ¡Genki! ¡Genki! ¡Genkigama! Te vas a morir, Dummy. Te vas a morir. Y lanzamos la Genkigama. ¡Pum! Y le pegamos al dummy.
Y prácticamente así vamos a poder estar utilizando las técnicas de combate con este addon, de pelea, de movimiento, del Kaioken. Vamos a poder estar activando absolutamente todo eso. Cuando yo pongo aquí Kaioken activado y tengo el Kaioken por 2. La verdad es que está bastante bien este addon. Las peleas van a ser totalmente épicas a puño así, y volando y pegando y haciendo muchas cosas. La verdad es que está increíble. Es uno de los addons más completos si buscas transformar tu Minecraft Bedrock en pues Dragon Ball. Y también pues va a tener mucha jugabilidad con cada raza, cada forma, cada habilidades, cada transformación y muchas otras cosas más. Porque claro, esas son las transformaciones del Saiyajin. Pero si te pones otra cosa, vas a poder tener las transformaciones de esa raza, como las de Freezer y otras habilidades y técnicas más diferentes de las de un Saiyajin. Entonces prácticamente está bastante bueno este addon. Lo recomiendo mucho para los fanáticos de Dragon Ball y de Minecraft. Este addon va a ser su favorito 100%. Y en resumen, Dragon Evolution es un addon muy ambicioso que va a convertir nuestro Minecraft Bedrock en una experiencia muy RPG barra anime. Y prácticamente si buscas esta aventura de Dragon Ball con poderes, habilidades técnicas y farmeo, así que vale muchísimo la pena que pruebes este addon. Te lo recomiendo 100%. Y yo voy a ponerme a derrotar a mi maldito Dumi. Dumi, ¿dónde estás, Dumi? Dumi, ¿dónde está mi Dumi? Se fue mi Dumi. Es un tramposo. Ese weón es un tramposo. ¡Jame! No. ¡Genki! 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 ¡Gama! ¡Pum! Explotamos todo para no poder salir nunca de esa base. Y muy bien, en el puesto número 2 les traigo el addon llamado Ser Pokédroc. Bien, como pueden ver, por todo nuestro mundo hay un montón de Pokémon. Hay un Caterpie por ahí, hay un Weedle por aquí, hay un Psyduck por ahí por el río. Prácticamente, como ustedes pueden ver, ya hay un montón de vida de Pokémon dentro de nuestro Minecraft, ya que este addon va a transformar todo nuestro mundo de Minecraft en una experiencia inspirada en el universo de Pokémon, con las criaturas para capturar, para entrenar a los Pokémon, para pelear con los Pokémon, para capturar a los Pokémon, para pelear con gente, porque también va a generar unos NPCs que son como luchadores, como entrenadores. Vamos a venir por este lado. Por aquí vi a un entrenador, ¿no? De ese desapareció. Hasta allá. Como pueden ver, hay entrenadores Pokémon, como este que está aquí, que es del Team Rocket. Como puedes ver, me pone a pelear directamente. Y ahora, ¿cómo peleo? Le doy clic a mi Pokédex. Y como puedes ver, tiene el sistema de pelea y todo con látigo, arañazo. Vamos a meter un arañazo. ¡Pumba! Como pueden ver, es un sistema la verdad que bastante chévere. Todo esto fue diseñado por el creador Sasek el Serpentín, que prácticamente es uno de los addons más completos de Pokémon que hay para Minecraft Bedrock actualmente. Como pueden ver, hay un montón de Pokémon, entrenadores. Ahí me puse a pelear con unos entrenadores. Obviamente está todo el sistema, o sea, vamos a poder capturar Pokémon, vamos a poder construir, minar con Pokémon. Prácticamente va a ser como un Minecraft, pero con Pokémon bien chéveres y con peleas bien chéveres. Aparte también de los Pokémon, vamos a poder estar encontrando algunas estructuras de Pokémon, como algunas aldeas de Pokémon. Mira, como pueden ver, aquí tenemos una aldea de Pokémon, en la cual vamos a poder estar encontrando los centros Pokémon, los gimnasios, y prácticamente va a convertir 100% el addon en una experiencia de Pokémon. Como pueden ver, aquí estamos en una aldea totalmente nueva, en la cual vamos a ver cosas de Pokémon. Esta es una casa de Pokémon, en la cual van a ver cosas de Pokémon, y también tenemos por acá, por ejemplo, un centro Pokémon de Pokémon, literalmente. Como pueden ver, acá tenemos a la enfermera para que cura mis Pokémon. Vengo aquí, curo mi Pokémon, se hace con esto, cura mi Pokémon, no, cura mi Pokémon, ahí está, curamos a mi Pokémon. Acá tenemos a esta señora que nos da los cambios de la versión. Como pueden ver, la última versión se añadió la línea evolutiva de Luxray, se añadió la línea evolutiva de Tinkaton, se ha mejorado la aparición de Pokémon y se han mejorado varias cosas por aquí que nos dice la señorita de este lado. Luego tenemos al de la tienda, que prácticamente es para poder comprar Pokéballs, como pueden ver, para comprar pociones y un montón de cosas bien chéveres. Acá tenemos para ver nuestra PC, acá tenemos para poder intercambiar y prácticamente con muchas más cosas. Y bien, prácticamente como vieron hace rato, hay un sistema de combate con los Pokémon. Van a tener un estilo de combate muy parecido a los juegos de Pokémon, con su barra de vida, con sus movimientos, la evolución, el nivel y la tabla de tipos, ¿no? En este caso, como pueden ver, yo nada más tengo un Charmander, que fue mi inicial. Al momento de que ustedes entran al mundo, les va a aparecer qué Pokémon inicial quieren escoger. Entonces ahí van a tener los Pokémon de todas las regiones, desde Kanto hasta Joven, y prácticamente vas a seleccionar el inicial que tú quieras.
Y sí, eso olvidé mencionar, hay un montón de Pokémon de todas las generaciones, desde la primera generación hasta la novena generación. Tal vez no están todos absolutamente, me meto aquí en mi Pokédex, le doy clic derecho o mantengo presionada la pantalla y tenemos este apartado aquí que dice Pokédex. Aquí vamos a ver que tenemos desde Kanto, Yoto, Hoenn, Sinnoh, Unova, Kalos, Alola, Galar y Paldea. Y como pueden ver no están relativamente todos los Pokémon, pero hay algunos, o sea, se está trabajando en los demás. Como pueden ver, de la novena generación solamente está este, solo está el perrito, solo está el Tinkatun. Y prácticamente tenemos solo a esos de la novena generación. Pero prácticamente, mientras más actualizan, pues más van agregando. Mira, también tenemos en la Pokédex cómo jugar, cómo se juega. Te pone la exploración, las máquinas, el combate, los Pokémon NPCs. Y aquí te da, mira, todo en español. Te pone cómo puedes pelear y todo. Ah, vale, bien, tienes una guía dentro del addon. Y bien, como lo mencioné, solamente tengo a mi Charmander, que si le doy clic a mi Charmander, voy a poder ver sus estadísticas. Como pueden ver su nombre, el nivel es nivel 5, no tiene ningún objeto. Es naturaleza pícara, tiene sus PS, su experiencia, su amistad, el nivel Dynamax, porque sí, se va a poder dinamizar a los Pokémon, se va a poder a mega evolucionar los Pokémon. Y prácticamente todas las habilidades y técnicas que se pueden hacer en el universo de Pokémon. Estoy en su rival, vengo por acá, quiero pelear con este. Bueno, ¡pumba! Ahí está. Como pueden ver, ahora le di momento de pelear. Si ustedes quieren pelear con algo, le pegan con la Pokédex. Prácticamente todo lo que quieran hacer, tienen que hacerlo con la Pokédex. Si quieren hablar con un NPC, le dan con la Pokédex. Si quieren pelear con un Pokémon, le dan a la Pokédex. Si quieren ver las estadísticas de Pokémon, le dan a la Pokédex. Prácticamente todo es con la Pokédex. Ahora ya le di a la pelea. Ahora le doy a mi Charmander, bueno, mi Charizard. Y vamos a ver sus movimientos. Aquí tenemos, como pueden ver, los Pokémon. Está Charizard nivel 36 y Swallow nivel 21. Es el turno 1, el clima está despejado, que agradable. Y acá tengo sus movimientos. En este caso yo voy a meterle un Colmillo Ingenio. ¡Pumba! Y lo matamos un Colmillo Ingenio, pobrecito. Y ya está, hemos derrotado al Pokémon. Me voy a meter acá, como pueden ver hay unos entrenadores que van a querer pelear conmigo. También hay una de estas cosas, son las Poképaradas, que prácticamente nos van a estar dando cosas. A ver, rompe la burbuja, tienes que romper la burbuja. Y como pueden ver te dan cositas, como los traían super pociones, un huevo malo y prácticamente otras cosas. Mira, están acá unos zombies metidos. Dejen de pegarme, malditos Pokémon, por favor, dejen de pegarme la concha de su madre. Ya que hay una cama para poder dormir, pero no me dejó dormir. Bueno, prácticamente este addon, como lo pudieron ver, agrega absolutamente todo lo de Pokémon. Con criaturas, con el combate, con la progresión. Todo está absolutamente cambiado y la verdad es que vale completamente la pena que lo pruebes porque tiene toda la experiencia completa del estilo de Pokémon. Tiene una gran jugabilidad y prácticamente está bastante bien trabajado. Ahora, si no te expliqué bastante bien en este video, ya he hecho yo un video de prácticamente guía, ¿no? Un video guía de todo el addon. Literalmente te he explicado todo el addon en un video ya. Así que si lo quieres ver lo tienes aquí abajo en la descripción. Ya tienes ahí un video todo explicado en un video literal. Así que realmente este addon es ideal para la gente que le gusta Pokémon y desean llevarse ese estilo de juego a su Minecraft Bedrock. Ser Pokébedrock es uno de los addons más completos de Pokémon y realmente vale mucho la pena que lo pruebes. Recuerda que tienes el link aquí abajo en la descripción para descargar este addon. Y dicho muy bien, en el puesto número 3 les traigo el addon de Ben 10 Ultimate. Y prácticamente va a ser un addon desarrollado por Mateus Maker que te va a permitir entrar al universo de Ben 10 dentro de nuestro Minecraft. Y bueno, prácticamente su principal atractivo obviamente es que te trae el sistema de Omnitrix que te va a permitir transformarte en los alienígenas que hay en el universo de Ben 10. Si yo me pongo aquí en creativo, vamos a ver que tenemos los relojes. Tenemos acá el Omnitrix prototipo, tenemos el Omnitrix recalibrado y tenemos el Omnitrix Ultramix. Ahora es importante mencionar que este addon aún está en fase beta y que no ha recibido actualizaciones recientes, lo que hace que aún no esté muy completo que digamos, pero si ustedes apoyan al creador del complemento, pues obviamente va a seguir actualizando este addon y va a seguir metiendo más aliens o mejoras de los aliens. El prototipo del Omnitrix se craftea con dos chips, que tenemos acá el crafteo del chip, como puedes ver, se craftea con un núcleo inestable, que es este núcleo que se craftea de esta siguiente manera, y con eso vamos a poder craftear el primer Omnitrix. Y ahora si quieres craftear el Omnitrix Ultramix, pues aquí tienes el crafteo, ¿vale? Es literalmente el crafteo que tenemos por acá. Luego tenemos este que es el hoverboard y luego tenemos el destornillador amarillo. Ahora si me pongo en creativo y me saco por acá el Omnitrix, tenemos el prototipo, tenemos el recalibrado y tenemos el Ultramix. Y prácticamente vamos a poder usar estos relojes sin ningún tipo de problema. Voy a poner aquí primero el prototipo, que es el principal. Como pueden ver, ahí se pone el reloj. Ahora ahí arribita sale como el símbolo del reloj, sale mi vida, sale abajo transfórmate, configurar
configurar. Y ahora, como pueden ver, en mi manita sale el reloj puesto. Ahora, como pueden ver, también en el inventario tenemos como dos loots ocupados, que sería el loot que se llama menú y el loot que se llama Omnitrix. En este caso el menú. Ahora en el menú voy a poder ver esta información como lo sería mi estatus, mis misiones, el bref o el bref. El estatus que es, pues prácticamente la experiencia que tengo. Como pueden ver tengo 0 de experiencia porque no he conseguido absolutamente nada de experiencia. Luego si yo meto aquí en misiones, vamos a ver las misiones que tenemos del addon. Como sería el capítulo 1, invasión alienígena. Vilgax ha enviado a sus mechadroides para capturar el Omnitrix. En el primer nivel debes enfrentarte a los robots que están atacando la Tierra. Objetivo, derrota a los mechadroides de Vilgax e impide que se lleven el Omnitrix a su maestro. Si le doy clic a iniciar, van a generar los alienígenas, como pueden ver. Aquí tenemos los robots y prácticamente nuestra misión va a ser derrotarlos. Ahora si yo pongo el Omnitrix, vamos a poder transformarnos. Y ahora si yo pongo con el Omnitrix, voy a poder transformarme en los alienígenas que están disponibles. Entonces en este caso tengo que alejarme un poquito para que me dejen de perseguir estos mechadroides. Y ahora sí, mantiene presionada en la pantalla. Y ok, como pueden ver ya tenemos aquí para transformarnos. Como pueden ver tenemos por acá para transformarnos. Ahí viene un mechadroide. Madre mía, no me dejan transformarme. Madre mía, tío, soy español, me he transformado en español, tío, macho. Vale, como pueden ver tenemos aquí un alienígena que creo que es fuego, si no mal me equivoco. Y luego si yo me agacho y doy clic derecho, se cambia, ¿no? ¿Cómo se cambia? Ah, con clic, vale. Mantiene presionada la pantalla y le cambian con clic. Aquí te le damos a bicho, se llama bicho, ¿no? O insectoide, se llama insectoide. Tenemos por acá Ultra T. Tenemos acá, no, Ultra T es este, ¿no? No, Ultra T es el que se pega. Este es XLR8. Luego tenemos por acá a Acuático, a Fantasmático, a Diamante, a Cuatro Brazos y al Chiquitito. Y aquí tenemos al perro. Vale, me voy a transformar yo creo que en Diamante. En Diamante era para transformarme acá. Acá. Vale, transformo. ¡Pum! Y ahora soy Diamante. Como pueden ver, se ve un poco raro, ¿no? Como el personaje de Diamante. Pero soy diamante literalmente. Por eso les digo que si hacen que el creador actualice el addon, le mete un mejor modelaje a los personajes, a los aliens, y se vean más chéveres. Ahora, como pueden ver, el reloj también se ve mucho más épico, porque ya le di el control maestro. Y bien, cosa importante, para poder usar las cosas como transformarme o la configuración, como pueden ver, si yo me agacho y doy clic derecho, aparece ahora una flechita en donde dice Transform, o sea, para transformarme. Y si yo me vuelvo a agachar y dar clic derecho, ahora sale el apartado de configurar. Y ahora si no me agacho y solamente doy clic derecho, voy a abrir el apartado de la configuración, como lo sería el control maestro, me agacho, como pueden ver selecciono, la recalibración, el Self Destruction, el Reset, el Remover y el Return. Entonces le doy clic en Return, clic derecho. Ahí como pueden ver, o me tiene presionada la pantalla, está en móvil. Me agacho, transform, le doy clic acá transform. Y como pueden ver, ahora sale el apartado para transformarme, clic derecho, el left, right o return. En este caso, como pueden ver, yo lo vengo aquí y le doy left, clic derecho y se va a cambiar los alienígenas de esa forma de left, ¿vale? Ahora si yo escojo, por ejemplo, a Fantasmático, vamos a seleccionar a Fantasmático, que es mi favorito, mi alien favorito. Así que nos ponemos a Fantasmático, me agacho, me agacho, me agacho, me agacho, me agacho y transformar. ¡Pum! Y como pueden ver, ahora soy Fantasmático. Mira, Fantasmático sí tiene un modelo, la verdad, que mejor. Está más chévere que Diamante. Y como pueden ver, tiene una pequeña animación al momento de... El momento de que te pones tú el alien, como que se hace una animación al momento de darle clic al reloj, nada más. No te pone una animación al transformarte directamente, pero sí al momento de que le das clic al reloj, pues. Como pueden ver, Alien sí que tiene un modelo, la verdad, que bastante bueno, o sea, se ve decente el modelo. Y como pueden ver, tengo mis habilidades ya activadas porque me puse el control maestro. En este caso tengo la primera habilidad, me agacho. Tenemos intangibilidad, que en este caso, mira, también puede volar, mira. También puedo volar, se ve bien raro volando, pero puedo volar, miren. Puedo volar, soy fantasmático. Entonces prácticamente voy a poder usar la intangibilidad. Si le doy clic derecho, como pueden ver, me hago intangible por 30 segundos. Que intangible es que voy a poder atravesar absolutamente todo lo que yo quiera y no me va a pasar absolutamente nada. Como pueden ver, es como si tuviese modo espectador. Y como pueden ver, atravieso todo lo que yo quiera, puedo volar, no pasa absolutamente nada. Me tengo que esperar 30 segundos entonces a que me deshaga intangible. Listo, como pueden ver, se desactivó la intangibilidad. Ahora tengo el apartado de invisibilidad, como prácticamente pues me va a ser invisible. Y ya está. Es todo. Me quedan 10 segundos. Vale, ahora tengo el Brave, que va a ser como algo para asustarla. Espérame. Venga, bajo. Brave. Como pueden ver, va a ser... ¡Pum! Supone que ahora si le pego... Sí, la maté de un golpe.
y me soltó sus cosas, ¿vale? Y prácticamente tenemos el off, que me transformo. Prácticamente es un addon, la verdad, que bastante sencillo. Como les digo, está en fase beta. Aún no tiene todos los aliens, todas esas habilidades o modelos bien trabajados como el de Fantasmático. Pero la verdad es que está bastante bien. O sea, ya sí literalmente está bastante bien para pues jugar con alienígenas. Como pueden ver acá tenemos a fuego. Se ve bien graciosos los modelos, la verdad. Espero que el creador los trabaje mucho más y que pues le meta más amor a esto. Mira, tengo fuego por acá. Tengo el Fire Boss, que va a lanzar una bola. Vale, ahí está. Y tenemos el Flame Drain, que no sé qué es. No lo usa. Bueno, prácticamente es eso, amigos. Así que la verdad es que está bastante sencillo el complemento. Está en fase beta aún. Pero si yo lo recomiendo y se lo pongo a más público, a más gente, pues más gente va a descargar el addon y va a apoyar al creador de este addon. Y así el creador va a seguir actualizando y actualizando más este addon y mejorándolo todavía mucho más. Muy bien, ya en el cuarto puesto tenemos el increíble addon de One Piece. Pero bien, primero que nada vamos a ver lo importante del addon, como las cosas interesantes como las frutas del diablo que nos estaría agregando este complemento. Si yo vengo al apartado de este cofre de aquí, este cofre de aquí, vamos a ver todas las frutas del diablo que estaría agregando este complemento. Como puedes ver son un montón de frutas del diablo y prácticamente cada fruta va a tener sus habilidades y sus técnicas especiales. Así que si tú encuentras una fruta, que también es muy importante para poder conseguirlas, lo único que tienes que hacer es matar al usuario que posee esta fruta. Entonces si tú quieres obtener la fruta que tiene Luffy, pues obviamente tienes que llegar a derrotar a Luffy que va a generar en tu mundo, y después de derrotarlo te va a soltar la fruta y con eso vas a poder transformarte en literalmente Luffy. Como puedes ver, yo me comí la Gomu no Mi y entonces prácticamente ahora tengo los poderes de la fruta del diablo. Ahora si ustedes están en creativo, abren este libro de aquí, el libro de status, ven aquí el apartado de Operator y van a darle clic o desactivar esta opción, Akuma no Mi XP, y prácticamente con esto estarían desbloqueando, teniendo que ir subiendo de nivel poco a poco para poder ir desbloqueando las habilidades de la fruta. Pero si ustedes están en modo supervivencia, cuando ustedes sacan una fruta van a tener que ir desbloqueando las habilidades poco a poco, les van a dar pocas habilidades, pocos poderes, y mientras más suben de nivel y mientras más derroten de enemigos, van a ir desbloqueando más las frutas, más la fruta, más la fruta, y van a ir mejorando también la fruta. En este caso, como la de Gomu no Mi, vas a tener el Gear 1 desde que inicias la fruta, luego el Gear 2, vas a ir al Gear 3, al Gear 4 y hasta el Gear 5 que está disponible. En este caso, como puedes ver, yo abro este status, me aquí donde dice Akuma no Mi, y prácticamente aquí vamos a ver la información de los poderes de la fruta. Como puedes ver, estoy en nivel 0, entonces prácticamente solo tengo estos movimientos básicos de Luffy. Además, solamente vas a poder tener una fruta activa a la vez. Si te comes otra fruta del diablo en modo supervivencia te vas a morir y prácticamente vas a reaparecer sin los poderes de la fruta. Ahora este addon también incluye el apartado del haki, aparte de las frutas, que como pueden ver son un montón de frutas del diablo, son más de 30 frutas del diablo. También vamos a tener el apartado del haki. Como pueden ver, vamos a tener el haki normal, haki del rey, haki avanzado, haki de observación. Y prácticamente aquí tenemos las nuevas cosas de esta actualización, como lo serían los poderes de Jinbei, que sería el ataque Fishman, y tendríamos lo que es pierna negra. Y así también vamos a tener otras cosas como ser la tripulación de Barba Negra, de Shanks y aquí otros que tenemos por este lado como pueden ver. O si queremos ser un marino también vamos a poder transformarnos en un marino. También tenemos la enciclopedia de las Akuma no Mi para entender un poco más de las frutas. Y prácticamente así tendríamos más cosas como ropa personalizada de los personajes como la de Luffy. Aquí tendríamos la de Goldie Roger y así mucha ropa más. Ahora, como pueden ver aquí en el librito este que dice Status, vamos a tener un montón de información para seleccionar si queremos ser piratas o marinos. En este caso damos aquí a pirata y como pueden ver ya somos un pirata. Tenemos la información de la fruta, tenemos la información del haki, el estilo de pelea que prácticamente como les digo va a ser el de Sabo, el de Sanji y el de Jinbe. También tenemos por este lado las habilidades de espada para poder ser Zoro. Tenemos el Roushiki, que prácticamente son las habilidades del CP9. El apartado del dinero, porque este sistema va a tener como de, al momento de matar a un pirata te da recompensa. Entonces vas a poder estar encontrando las notas de búsqueda y prácticamente te van a dar recompensas, te van a subir el nivel y también tú vas a tener una recompensa. En este caso, si tú pones este addon en un servidor, ya hay más de 20 usuarios que van a estar jugando este mismo addon, pues obviamente vas a competir con quien tiene la mayor recompensa. También tenemos el haki adquirido, el modo operador y el modo cheat, que prácticamente es el modo creativo para poder subirnos todo de nivel. Como pueden ver, tenemos para subirnos el haki, la Akuma no Mi, el Roushiki, tenemos para
podemos subirnos absolutamente todo, pero esto solo se puede en modo creativo. Le damos clic en enviar y como pueden ver he desbloqueado todas las habilidades. Todo el haki del rey, como pueden ver ahí lo desprendí, tenemos el haki de observación y tenemos todo activado como la fruta. Como pueden ver tengo muchas más habilidades como activar los Gear. En este caso tengo el Gear 0, el Gear 2, el Gear 4, el Gear 4 y el Gear 5. Como pueden ver lo puedo activar. Ahí lo activamos. Tiene una animación bastante chévere la verdad. Y como pueden ver, ¡pum! Tenemos ahí el Gear 5, amigos, que se ve increíble. Como pueden ver, corro y se ve la animación ahí toda personalizada. La verdad es que está bastante épico este addon. También tenemos el apartado de los mobs. Como pueden ver, tenemos un montón de mobs para generar, como lo sería Luffy, Goldie Roger, marinos, piratas random, los tenryubitos. Y prácticamente tendríamos un montón de enemigos más que vamos a encontrar por todo el mundo. Además, también vamos a poder estar encontrando estructuras como los barcos, como algunas bases o unas ciudades o unas aldeas. Y prácticamente el mundo se va a sentir muy vivo, más por el mar, que van a ver pues obviamente unos barcos piratas y enemigos dentro de esos barcos piratas. La verdad es que si te gusta el anime de One Piece, este addon es perfecto para ti porque te va a agregar todo el sistema de poderes de One Piece, los enemigos de One Piece y absolutamente todo de One Piece con este addon. Como pueden ver, me voy a meter aquí, voy a acercarme a estos marinos y voy a usar mi habilidad de Gomu Gomu no Mi Down Gatling. Pum, 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 y como pueden ver, mata absolutamente a todos los que hay a mi alrededor. Pobrecitos, ni modo. Realmente el addon está bastante bien. Como les digo, ya he hecho varios videos, he hecho una guía para que entiendan absolutamente todo el addon. Mira, como pueden ver, hay un barco acá atrás. Como les mencioné, hay barcos por los mares. Y prácticamente, como les digo, ya hice una guía total de enseñándole todas las frutas, las habilidades, las espadas, porque también hay espadas en el tercer apartado. Vamos a tener lo que es nuevas katanas, nuevas espadas y muchas otras cosas más. Así que si quieres ver una guía, como te digo, ya la hice, lo tienes aquí abajo en la descripción. Y más que nada, este video es para que sepas que han actualizado a la versión .68. Pero sí, este addon de One Piece va a transformar todo nuestro Minecraft Bedrock y la verdad es que vale mucho la pena, lo va a hacer muy RPG, desbloqueando poco a poco los niveles. Como pueden ver, tiene animaciones bastante épicas como Luffy descansando. Y también tengo pues otras habilidades de las frutas, como la fruta de Luffy, como la fruta de lo que es Sabo. Prácticamente vamos a tener los diferentes poderes, como puedes ver, ahí tenemos otro poder que prácticamente vamos a poder estar utilizando. Pam, 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 lo recargo y vamos a destruir el barco completo. ¡Pam! Hemos destruido todo. Y como pueden ver, me transformé porque ya me cansé. Y pone una animación hasta de cansancio. La verdad es que vale mucho la pena el addon. Recuerden que tienen el link aquí abajo en la descripción para descargarlo. La verdad es que vale mucho la pena que se lo descarguen y lo prueben ustedes mismos. Y ya en el puesto número 5 les traigo el addon llamado DLCraft. Y bien, prácticamente este addon va a añadir un montón de cosas bien chéveres. Primero que nada tenemos la dificultad aumentada o la supervivencia más dura, ya que va a cambiar mecánicas básicas, por ejemplo algunas antorchas ya no se van a poder fabricar en modo survival. En este caso, como pueden ver, yo vengo aquí con mi mesa de crafteo vanilla, voy a poner mi mesita por este lado y voy a poner en modo supervivencia para que ustedes vean cómo es que se ha cambiado absolutamente todo esto. Si yo pongo en modo survival, abro mi mesa de crafteo, vamos a ver que solamente tenemos algunos crafteos, la verdad que bastante sencillos, pero como pueden ver cambian las cosas. Por ejemplo, para craftear una antorcha ahora se hace con glowstone crystal. Tenemos nuevas mesas de crafteo, tenemos nuevas cositas, como pueden ver un montón de cositas disponibles y prácticamente va a hacer que esto sea mucho más complicado, que nuestro Minecraft sea mucho más difícil y que no todos lo puedan jugar a la perfección. Ahora también estaría agregando lo que es mazmorras, estructuras y muchas otras cosas chéveres como voces. Como pueden ver, ahí generó un maldito dragón, como ustedes lo pueden estar viendo. Y tenemos por acá la estructura inicial. Esa estructura es la que generamos, que prácticamente nos va a dar algunas cositas como la camita. Y prácticamente es una casa, la verdad, que bastante vanilla. Pero en todo el mundo van a generar mazmorras, estructuras. Como pueden ver, acá tenemos una estructura. Aquí tenemos una como pequeña base del dragón. Obviamente va a tener un loot, como pueden ver, tenemos acá loot del dragón, armadura encantada de hierro y todo puede estar acá. Y como pueden ver, pues el dragón que generó y se fue volando para allá.
No sé por qué se fue de su base, pero bueno, debería estar aquí. Aquí tenemos lo que es las estructuras, como pueden ver, las mazmorras. Y prácticamente así por todo el mundo van a generar estructuras que van a hacer que se sienta más vivo nuestro Minecraft. Como pueden ver, hay barcos piratas y iba a haber un montón de estructuras más por todo nuestro mundo. Van a ser dungeons, torres que van a tener pues desafíos, van a tener un montón de nuevo loot. Como pueden ver, acá hay otra estructura más. Van a tener loot y van a tener un montón de enemigos. Y van a tener un montón de enemigos que vas a empezar a descubrir con este addon. Así también van a generar los bosses y los mini bosses de este addon. Luego tenemos el apartado del nuevo armamento, encantamientos, loot y un montón de cosas. Vamos a tener nuevas armas, equipamiento, armaduras. Y prácticamente si yo meto aquí el apartado de creativo, vinimos a este lado. En cascos, como pueden ver, tenemos un montón de nuevas armaduras. Que Neptunium Hell, que la inicial, que es legendario, que esto es épico, que esto es épico, que esto es épico. Un casco normal, un Silver Helmet, aquí tenemos más casquitos. Y prácticamente, como pueden ver, tenemos un montón de armaduras, herramientas. Como pueden ver, tenemos un montón, tenemos espadas de cobre. Tenemos por acá unas lanzas, tenemos por acá unas espadas de sangre. Tenemos acá las lanzas del Minecraft Vanilla, que son las que recién actualizaron en la versión 1.30. Tenemos nuevas hachas, como pueden ver, la hacha del orco. Tenemos nuevos picos, tenemos una nueva pala, tenemos una nueva asada, tenemos también nuevas cañas de pescar, tenemos silbatos, tenemos nuevos tótems, tenemos algunos anillos que vamos a poder ocupar para tener más habilidades, tenemos pergaminos mágicos, más hachas, más libros mágicos, como pueden ver, tenemos el Tome of Ember, que prácticamente va a ser un libro que va a generar algunos NPCs que nos van a estar ayudando, son como fantasmas de fuego, que prácticamente ahora son como otros perritos. Si nos ataca alguien, esos enemigos van a empezar a atacarlo, literalmente. Son como perritos. Entonces tenemos libros de magia, tenemos por acá varitas mágicas. Como pueden ver, tenemos una varita mágica. Y tenemos un montón de cosas más con este modpack. O sea, de verdad es que el mundo se va a sentir increíblemente vivo con este modpack. Como pueden ver, son un montón de cosas, de fantasmitas, de magia, de estructuras, de voces. Y como les digo, estas son las cosas que agrega, como los tótems, los anillos, los libros de magia, las varitas mágicas, algunos artefactos que si nos ponemos nos van a dar efectos como levitación y otras cosas más. Y aparte de estas cosas que está agregando el addon, también las nuevas comidas. Como pueden ver, tenemos un montón de nuevas comidas. Tenemos para hacernos un huevo frito, tenemos para hacernos una paleta. Obviamente, aparte de estas cosas, tenemos más bloques y cosas que van a generar en las estructuras. Como pueden ver, aquí tenemos un montón de nuevos bloques decorativos. Tenemos hasta una maldita Pokéball, porque en el agua, en el mar, también modifica absolutamente todo. Como pueden ver, van a haber nuevos peces que van a generar dentro de nuestros mares, de nuestros ríos. Y también va a generar un Magikarp, si no me equivoco. Vas a encontrar un Magikarp en el lago, en los mares. Y prácticamente, o sea, literalmente vas a meterte aquí al agua, mira, por ejemplo. Y vas a poder estar encontrando aquí a los nuevos peces, a los nuevos habitantes del mar, que van a estar por aquí con nuevas estructuras también marinas. En el Nether también van a haber estructuras, en el End también van a haber estructuras. Y prácticamente vamos a poder estar encontrando lo que son nuevos peces, un Magikarp y un montón de cosas más. Y luego tenemos el apartado de lo que es las cosas generativas. Como pueden ver, aquí tenemos el apartado de los huevos. Y sí, como pueden ver, hay un montón de nuevos mobs, enemigos, jefes, bosses que vamos a poder estar encontrando y generando con este addon. Como ven, voy a generar aquí algunos random, literalmente nos pusimos los más random que encontramos. Y como pueden ver, aquí tenemos este que se llama Endermite. Bueno, esto es de Minecraft Vanilla, creo. Luego tenemos por acá a un pescado. La verdad es que va a ser un mod pack, un addon pack bastante extenso. Como pueden ver, acá generó otro dragón que está aquí en su pequeña base. Ahí, como pueden ver, tiene el dragón su animación, abre la boquita y todo. La verdad es que está bien trabajado. Tenemos por acá pues el loot que nos da el dragón. Hay más estructuras, como ustedes pueden ver. Y prácticamente vamos a tener un montón de nuevos mobs. Por ejemplo, aquí pongo un nuevo mob. Aquí tenemos como un lobo, creo. Esto no sé qué es, un pescado, creo. Tenemos por acá otro pescado, más pescado. Hay un montón de pescados, Dios mío. ¿Cuántos pescados hay? ¡Oh, que generó otro dragón! No, pero este es un dragón jefe. Este es un dragón jefe. Este se llama Satirimus. Y prácticamente, como pueden ver, es muy diferente al dragón chiquillo que tenemos aquí. Este es más delgadito, más chiquillo. Y este de acá es un dragón gigante que está mucho más fuerte que el que tenemos por allá. Tiene hasta su barra de vida. Entonces prácticamente este es un boss que creo que va a generar en el Nether, me parece. Aquí tenemos más pescados. Dios mío, ¿cuántos pescados? Y aquí tenemos una estructura, un Tower Golem, que es un señor piedra, no sé. Prácticamente este addon va a ser mucho más desafiante de nuestro Minecraft, mucho más épico. Y si ya estás cansado del Minecraft Vanilla, creo que este addon pack, creo que este mod pack te va a encantar, con todos los mobs, los bosses, las armas, las mecánicas, el loot, el RPG y todo para explorar este addon. Mira, como pueden ver que tenemos nuevos cofres con nuevo loot.
Mira, acá está el Tower Golem, que creo que al matarlo nos va a dar la oportunidad de abrir estos cofres. Entonces yo le voy car/kill @e y lo mato. ¿Me va a dejar abrir el cofre? No, no sé cómo abrir el cofre. Creo que con llave se abre este cofre. Sí, a ver. Sí, creo que con llave se abren los cofres estos. Y como pueden ver acá tenemos unas cositas que van a ver pues algunos jefes por aquí que ya maté con el kill E. Ahora también no mencioné que al momento de entrar al mundo te va a pedir qué quieres ser. Si quieres ser mago, caballero o lo que sea. Yo escogí ser un mago y por eso me dio mi varita principal, pero ustedes pueden seleccionar cualquier otra cosa al momento de iniciar su Minecraft. Y prácticamente vas a poder mejorar tus estadísticas y cada que tú vayas mejorando tus estadísticas vas a desbloquear, en este caso como ser un mago, vas a desbloquear más hechizos y más cosas como RPG. Y si tú eres un caballero pues vas a desbloquear más armas, vas a poder estar desbloqueando escudos y prácticamente lo que te conviene para ser un caballero. Ahora, ojo, este addon a veces puede llegar a ser un poco pesado, puede causar un poco de lag en sus servidores. Así que una vez les digo que si tienen un teléfono muy gama baja, muy patata, no intenten correr este addon porque la verdad es que les va a costar un poco con todas las estructuras, todos los mobs y todos los bosses o todo el equipo que agrega este modpack. Pero en sí, este modpack de DLCraft vale mucho la pena que lo prueben con las nuevas armaduras, con las nuevas varitas de magia, con los nuevos tótems, con las nuevas espadas, con los nuevos anillos y con los nuevos experiencia tome, que el nuevo botequín, que el nuevo silbato. Como pueden ver acá tenemos esto de acá que genera unas arañas gigantes que nos van a estar protegiendo. Tenemos mi varita de magia, tenemos este Will Scroll que va a lanzar una telaraña como si fuésemos Spider-Man. Tenemos esto, tenemos el anillo, tenemos el silbato y tenemos un montón de cosas más. Realmente este addon es perfecto para ti. Si quieres dificultad, si quieres más cosas, si quieres más sentir el vivo Minecraft, que se vea todo llenito el Minecraft por estructuras, enemigos, armamento y un montón de cosas más. Así que sí, si buscas este modpack, recuerda que tienes el link aquí abajo en la descripción. Recuerda activar las funciones incrementales para que funcione correctamente sin ningún tipo de problema. Y realmente lo recomiendo un montón. Recomiendo que pruebes este addon terminando de ver justo este video. Pasando con el puesto número 6 tenemos el addon llamado Pocket Weapons, que prácticamente va a ser un addon que, como su nombre lo dice, va a estar agregando weapons para poder utilizar en nuestros munditos survival y así nosotros poder estar teletransportándonos a lugares en donde queremos guardar un waypoint. Literalmente, si queremos viajar de mi casa al Nether, si queremos viajar del museo que hicimos en tal dirección y te pierdes a nuestra casa, pues prácticamente con este addon se va a poder hacer absolutamente todo eso. Primero que nada tendríamos el Waystone, que prácticamente va a ser este nuevo objeto que agrega el addon, en el cual vamos a poder estar creando pues lo que son los Waystone. En segundo también tenemos el Waystone Pocket, que va a ser como este mapita que tenemos por aquí. Que bueno, prácticamente va a ser un addon que va a agregar unos Waystones para poder transportarnos de direcciones de nuestra casa a una dirección a que queremos guardar. Y prácticamente cómo funciona esto, pues tenemos que craftear primero que nada este Waystone Pocket, que prácticamente va a ser como este mapita chiquitito, el cual va a tener el espacio para hacer 10 Waystones, va a tener la durabilidad infinita y prácticamente con este mapita vamos a poder crear los Waystones. ¿Cómo se crean los Waypoints? Prácticamente vamos a hacer lo siguiente, nos agachamos, mantenemos presionado la pantalla a donde nosotros queremos crear el Waystone o clic derecho están en PC. En este caso yo quiero crear el Waystone aquí enfrente mío, le doy clic. Y como puedes ver, ahí se abre esta nueva interfaz que dice Waystone Pocket. Aquí vamos a poder crear el waypoint, aquí vamos a poder ver los waypoints globales, vamos a poder administrar la durabilidad y vamos a poder enviar una invitación si hay gente en nuestro mundo o en nuestro servidor. En este caso voy a crear un waypoint, le doy clic aquí y aquí voy a ponerle por ejemplo que estamos en una cueva y quiero guardar esta cueva. Entonces voy a poner el nombre cueva. Podemos ponerle lo que es el color, que en este caso yo quiero ponerle un verdecito, que pues como de cueva, y le damos clic en enviar. Como pueden ver, ahí se ha creado el waypoint cueva y prácticamente ahora tenemos un waypoint creado. Ahora, si yo me alejo un poco más, vamos a alejarnos un poquito. Mira, por ejemplo, aquí a este lado, que es una jungla. Entonces yo quiero guardar esta jungla, vengo por aquí, me agacho, clic derecho, creo waypoint y aquí creamos el waypoint llamado jungla. Vamos a ponerle el color moradito, enviar y listo, se ha creado el waypoint jungla. Y ahora, ¿cómo nos tepeamos de waypoint a waypoint? Amigo, muy sencillo. Lo único que necesitas es ahora crear este Waystone, que prácticamente va a ser para poder transportarnos a los lugares que tenemos guardados. En este caso, si yo pongo el bloque aquí, abro mi mapita otra vez, bueno, me pongo el mapita otra vez en la mano, y lo que voy a hacer es otra vez agacharme y mantener presionada la pantalla, clic derecho en PC, pum, y lo hacemos en el Waystone. Le damos clic. Y como puedes ver se aparece ahora esta nueva interfaz, Add Waypoint to Waystone. Selecciona el waypoint que quieres agregar en este waypoint. Como pueden ver tenemos el de la cueva y el de la jungla. En este caso voy a agregar el de la cueva.
Ahí lo ponemos. Y ahora vamos a poder tepearnos literalmente a la cueva con este Waystone. Únicamente clic derecho o clic derecho en PC. Abren la interfaz. Y ahora sale, como pueden ver, el waypoint cueva. Ahora le doy clic yo a la cueva. Y nos teletransporta al lugar en donde hicimos el waypoint de la cueva. Pero ahora si yo pongo este aquí, lo ponemos aquí, abrimos el mapita, clic derecho, ahí está. Ahora ponemos el de la jungla, abrimos ahora con clic derecho únicamente y le damos clic a donde dice jungla. Y pum, ahora estamos en la jungla. La verdad es que un addon bastante chévere. Si ustedes son de viajar mucho y quieren guardar waypoint de casa a una base de un amigo, obviamente este addon funciona en servidores, en realms. Entonces prácticamente va a funcionar toda la perfección si tienen un montón de amigos y quieren tepearse de casa a casa, de base en base. Pues la verdad es que este addon está bastante bien. Así que bien, dicho esto, pasemos con el séptimo addon. Y muy bien, en el puesto número 7 les traigo el addon llamado B-Jagged Minion o B-Minion, que prácticamente va a ser un addon que les va a encantar a estas personas que tradean un montón con los aldeanos y tienen que venir a las aldeas a robarse aldeanos a sus bases, con barquitos ahí nadando ahí en su barco, tranquilitos. Y la verdad es que hace mucho tiempo, es mucho trabajo estar llevando aldeanos a su base o encerrarlos para poder tradear con ellos. Pues por eso este addon está bastante chévere, ya que va a agregar un nuevo objeto que se llama el Empty Villager Cage, que por cierto se craftea de la siguiente manera. Como pueden ver, aquí tenemos el crafteo. Se hace con cristal, tenemos un gancho de cable trampa, una rosa de roble y se hace este Empty Villager Cage, que es esta cosita de aquí, en la cual vamos a poder estar encerrando a los aldeanos en nuestra mano y después lo vamos a poder estar utilizando cuando nosotros queramos. ¿Cómo utilizamos esto? Pues venir muy sencillamente a buscar un aldeano, por ejemplo este aldeano de aquí, y lo que va a hacer es agacharte y darle clic derecho, o si estás en teléfono, mantener presionada la pantalla hasta que se quiera capturar, ¿vale? Literalmente tienes que hacerlo hasta que logres capturarlo. Es muy complicado, yo no le entendí muy bien el truco, pero prácticamente es lograr encerrarlo en tu mano. Y sí funciona, no es que esté bugueado, es que yo soy muy tonto y... A ver, hay un leno por acá. Sí funciona, pero la verdad es que es complicado el cómo se captura, porque como se abre esta interfaz, tienes que hacerlo muy cuidadosamente. No te lo tiré por accidente, lo tiré por accidente. Entonces tienes que atraparlo muy cuidadosamente. Oye, quédate quieto, quédate quieto, güey. Quédate quieto, güey, que te quiero encerrar. Te quiero encerrar mi manita. Ahí está, lo encerré. Como puedes ver, ahí lo encerré. Y prácticamente lo puse por accidente también. Pero prácticamente cuando lo encierras vas a tener este objeto de aquí. Como pueden ver, es un cristalito en el cual está el aldeanito en chiquitito. Y ahora como aquí tenemos el objeto, lo que vamos a hacer es darle clic derecho o darle mantener a la pantalla y se abre su interfaz de tradeo. Como puedes ver, aquí tenemos el tradeo, nos da su esmeralda, hacha de espada de hierro, todo lo tradeo normal, como puedes ver. Pero está encerrado, no se puede mover. Como ustedes pueden ver, está completamente encerrado y no puede hacer absolutamente nada. Ahora, si yo rompo esto, se libera el aldeano. Si yo me agacho y otra vez le vuelvo a poner ahí el objeto, como pueden ver, otra vez lo tengo en la mano. Ahora sí lo capturé bien. Como pueden ver, ahora sí lo tengo en la mano. Y yo puedo venir tranquilamente, me lo llevo a mi casa, a mi base, voy a mi barquito, tranquilito. Llego a mi base y ¡pum! Pongo uno, pum, pongo dos, pum, pongo tres. Y aquí tenemos a los tres con sus trabajos diferentes. Este, como pueden ver, es clérigo. Ahí tenemos para poder cambiar con el clérigo. Tenemos por aquí para cambiar con el pescador. Y tenemos por aquí para intercambiar con... Déjame intercambiar. Oye, no me dejas intercambiar tú. Bueno, tenemos prácticamente para intercambiar y nos podemos tomar también una botella de Villager Potion, que prácticamente va a hacer que nos den todavía más beneficios, nos van a dar más descuentos y vamos a poder utilizarlos de una mejor manera. La verdad es que es un addon bastante sencillo, bastante chévere, que sirve bastante bien para la gente que le gusta tradear con muchos aldeanos y tienen que llevarlos de aldea a su base y tal así. La verdad es que este addon está bastante bien. Así que, de hecho, eso pasamos con el octavo addon. Y muy bien, en el octavo puesto tenemos el addon llamado Mythical Biomas. Un addon que va a agregar, como pueden ver, unos nuevos biomas o va a mejorar algunos biomas, como lo sería este de pantano que tengo por aquí enfrente mío. Como pueden ver, tenemos un montón de nuevos, bueno, nuevos bloques no, son bloques de Minecraft Vanilla, pero como pueden ver se ve totalmente nuevo. Como pueden ver tenemos un árbol totalmente nuevo, como pueden ver que es como verdoso. Y prácticamente tenemos este pantano que va a ser mucho más grande, como pueden ver. Es un pantano que es muy mejorado al que tiene Minecraft Vanilla. Como pueden ver está todo verde literalmente, es todo un pantano musgoso. Y como pueden ver, literalmente está todo ahí de pantano. Y prácticamente aquí vamos a poder estar encontrando nuevas entidades, nuevos mobs, como los aliados que tengo aquí equipados en mi mano. Y también van a generar en algunos otros biomas, como lo sería este de aquí, que es una cabra, es una oveja gris.
Tenemos por este lado un Moshper, que prácticamente va a ser una oveja de musgo, que va a generar, mira, ahí está, generó, mira, enfrente mío, aquí están generando, mira, una oveja de musgo literalmente, como pueden ver, es una oveja creada por el musgo de este pantano tan horrible. Luego tenemos también este bicho todo raro, todo feo. También tenemos este de aquí, que es como un cuervo, ahí como ustedes pueden ver. También tenemos lo que es este bicho, que es como un zombie musgoso también de este bioma. También tenemos este arbuito musgoso. Tenemos también este ajolote mutado, un ajolote con mutación y es muy grande literalmente. Tenemos también un gatito musgoso y tenemos también este bicho de aquí que también es musgoso y se sienta, mira, se sienta el chiquitito. Prácticamente va a ser este todo lado, un nuevo bioma, va a mejorar algunos biomas, va a generar algunos mobs que van a ser útiles. Y yo creo que para darle más dinámica a tu mundo y que se sienta más vivo con nuevos biomas o con biomas mejorados como este de pantano, hace que tu mundo sea mucho más divertido con este addon. Así que bien, dicho esto, pasemos con el noveno puesto. Y muy bien, en el puesto número 9 les traigo un addon que es bien conocido. Bueno, no es un addon, bueno, sí, es un mod bien conocido en Minecraft Java. Y prácticamente le han hecho un porteo para que este mod exista en addon para nuestro Minecraft Bedrock. Y sería el Goblin Traders. Como pueden ver, aquí atrás literalmente tengo a estos pequeños duendecitos que son bien populares en Minecraft Java. Que prácticamente lo que van a hacer es intercambiar un montón de cosas con nosotros, bien baratas. Y van a generar automáticamente en los diferentes tres mundos, como lo sería en el Overworld, que prácticamente sería el verdecito normal, en el Nether, que va a ser este de fuego, y en el End, este aquí, que está todo vestido de negro literalmente. Prácticamente con estos goblins vamos a poder estar intercambiando un montón de cosas que van a generar automáticamente por nuestro mundo. Van a generar en las cuevas, por ejemplo, el del mundo normal va a generar en las cuevas, en el mundo normal va a caminar por ahí, en el Nether también va a generar por, pues, en la lava, en la tierra en los pisos del Nether, en el del End también va a generar, pues donde genera la dragona, prácticamente va a generar literalmente automáticamente por todos sus mundos. En este caso, como pueden ver, tenemos aquí el Goblin normal, que prácticamente va a tener unos intercambios bastante chéveres, como lo sería por una grava, 2 pedernales, por 32 de adoquín, una esmeralda, por 2 oros, te da 3 oros, por una manzana esmeralda, por 4 de carne podrida, un carbón, por un hierro crudo, te da 2 lingotes de hierro. O sea, te conviene mejor intercambiar con él que calentar el hierro crudo. Tenemos una esmeralda por 2 de pólvora, tenemos cobre crudo por 5 de lingote de cobre, un huevo de tortuga por 6 esmeraldas, cuero por libros y tenemos por aquí unas herramientas bastante chéveres, como lo sería pala de diamante con irrompible y solo te cuesta una pala de diamante y 3 de esmeralda, una hacha con eficiencia al máximo, esmeralda, hacha. Tenemos un pico con fortuna y un pico con fortuna y rompibilidad. La verdad que bastante chévere. Ahora tenemos por acá el Goblin de lo que es el Nether, que te va a cambiar pues diferentes cosas del Nether, como lo sería una zanahoria esmeralda. Tenemos por acá por 2 lingotes de Netherita, te da un tótem de la inmortalidad. Por 4 escombros ancestrales, te da 5 pedazos de Netherita. Y tenemos una armadura bien cheta, como lo sería irrompible, 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 irrompible y aspecto niño 3 y filo 4. La verdad es que bastante chévere los intercambios de este. Solo falta el del End, que se escapa, como se teletransporta como Enderman. Aquí lo tenemos. Y si intercambiamos con él, pues nos da por una fruta coral, nos da esmeralda. Por 8 de piedras de End, nos da una esmeralda. Por una esmeralda nos da una fruta coral. Por 4 piedras de End, nos da 6 ladrillos de piedra. Por 2 de esmeralda y un lingote de oro, te da un tótem de la inmortalidad. Por un escombro ancestral, te da 3 pedazos de nerita. Por un pico de diamante y 12 de inframundo. Por un pico de diamante y 12 de nederita, te da fortuna 5, irrompibilidad 4, eficiencia 4. O sea, te da un montón de cosas. Caída de pluma, protección contra fuego, agilidad acuática, espinas irrompible. Te da un montón de cosas bien chéveres e importantes que no puedes conseguir muy sencillamente. Pues con estos goblins lo vas a poder conseguir inmediatamente y bien facilito. Así que bien, una la verdad que bastante chévere y útil en los mundos survival. Dicho esto, ahora sí pasemos ya con el último addon. Y muy bien, ya en el último puesto, también antes de decirte el addon, recuerda dejar ya tu like y suscribirte si quieres más contenido de addons. Recuerda que todos los links tienes aquí abajo en la descripción de este video, en mi página web, vas a poder estarlos descargando directamente ahí con la aplicación de Terabox. Y bueno, prácticamente tenemos el último addon que se llama Home Electronics, que prácticamente va a ser un addon de decoración que va literalmente cosas de casa electrónica, como lo sería una PC, como lo sería una Nintendo Switch y como serían algunos objetos, la verdad que bastante
divertidos, digámoslo así, como una PC, una sillita gamer. Acá tenemos una laptop, un pianito, acá tenemos un cuadro. Prácticamente va a ser un addon, la verdad que bastante sencillo, pero que va a servir para decorar tu casa un poquito más, ¿no? Este, como pueden ver, tenemos una Wii blanca, tenemos una Wii negra, tenemos la mismísima Nintendo Switch, que hay mucha gente que juega en la Nintendo Switch también el Minecraft. Tenemos por acá una GameCube, que prácticamente va a ser un bloque interactivo, el cual, como puedes ver, lo vas a poder abrir. Ta, 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 vas a hacer música. Ta, 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 ta. Y tenemos también un monitor con soporte. Mira nada más. Un monitor con soporte. También tenemos su sillita de oficina, en la cual también vamos a poder tener interactividad con esta sillita, ya que nos vamos a poder sentar. Mira, estoy sentado en mi sillita. Es de mi tamaño, literalmente. Mira, es de mi tamaño, literal. Luego tenemos el portátil negro, que también va a tener interacción. La cerramos, la abrimos, abrimos, cerramos, cerramos, abrimos. Ahí está, como pueden ver. También tenemos el piano, que también va a ser interactivo y vamos a poder tocarlo. Ahí, como pueden ver. Y tenemos pues un cuadro. Música para disco de música. Y ya está, amigos. Es el lado, literalmente. Agrega más bloques, como pueden ver, de decoración, como una impresora, como un pequeño un ventilador, una tostadora. Tenemos un monitor curvo. Tenemos los mandos de la Nintendo Switch. Y tenemos pues una Switch Lite y un modem también para conectar el internet a la consola. Tenemos todo esto, amigos. Así es. Esto es el addon. Esto es el addon, amigos. Esto es el addon. Espero que les haya gustado este top 10. La verdad es que son unos addons bastante sencillos. Esperemos que actualicen más addons para esta versión. Y así yo se los traiga en otros top addons. Así que dejen su like para más contenido similar a este. Recuerden que tienen todo aquí abajo en la descripción. Y dicho eso, yo me despido y nos vemos en otro próximo videito de algún addon review. Dicho gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente.